Pero muy buenas tardes. Yo veía por ahí, bueno, ya nomás que encienda su cámara Guadalupe Correa, pero ya estamos aquí casi listos. Bienvenidos, Ricardo Ravelo, periodista y escritor, experto en temas relacionados con el crimen organizado. Sí, buenas ¿qué tardes. Tal, Marta Olivia? Es un gusto estar aquí hoy para discutir varios temas interesantes. Saludo a Víctor, también seguramente por aquí aparecerá Guadalupe, y también un saludo especial a la audiencia. Gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, periodista y escritor, analista, autor de libros como De los maras a los zetas, Nosotros los otros y Guerra en la frontera. Bienvenido, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta Olivia. Y bueno, pues saludo a Guadalupe, a Ricardo, como cada jueves, y obviamente también el agradecimiento y un saludo muy afectuoso al público que amablemente nos escucha. Gracias, Víctor. Y también tenemos a Guadalupe Correa Cabrera, profesora investigadora de política y gobierno, especialista en temas de seguridad. Bienvenida, Guadalupe, que ahí tenemos un problema de comunicación, pero te vamos a estar escuchando. Hola, Marta Olivia, ¿me escuchan bien? Muy bien. Ay, no sé, no pude poner mi cámara, por alguna razón no pude poner mi cámara, disculpen, pero aquí estamos. Bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes a ti, a Ricardo y a Víctor. Muchas gracias. Gracias, Guadalupe. Pues primer tema que tiene que ver con esta situación de inseguridad, sobre todo en Michoacán, que se ha extendido a los límites con Jalisco también y con Guanajuato. Ricardo Ravelo, ¿qué significa está actuando? ¿Es la política de seguridad o simplemente son pugnas internas de los cárteles? Bueno, yo creo que son ambas cosas, Marta Olivia. Por un lado, surgió la versión de la detención de un jefe de plaza entiendo que del cártel de Jalisco en Michoacán, importante, una pieza clave, la que pues habría causado todos estos bloqueos carreteros que en realidad pues alcanzaron una dimensión insospechada. Es decir, empezaron en Michoacán y bueno, pues alcanzaron hasta Jalisco, Guanajuato, y obviamente aquí pues lo que observamos es que pues esto lo llevó a cabo la delincuencia organizada, ¿no? Quemando autobuses, autos particulares, digamos que incendiando tractocamiones con carga. Estas reacciones son propias de la delincuencia organizada. Y vaya que bien organizada está, porque pues lograron paralizar muchas carreteras en Michoacán y en estas dos entidades que ya mencioné. Esto digamos que es consecuencia de, según entiendo y según he leído, de esta captura, pero son efectos también de que pues el gobierno de Claudia Sheinbaum está apretando en algunas zonas, sobre todo las más conflictivas y violentas, y esto seguramente se va a ir generando en las entidades a donde metan la mano fuerte, pues se van a generar no solamente estos bloqueos, sino seguramente problemas de Michoacán o de Jalisco se van a pasar a otras entidades, seguramente a Querétaro. La violencia también puede llegar hasta el sur del país. Esto, bueno, en otros tiempos era conocido como el efecto cucaracha. Aprietan en un punto y el problema aparece en otro lugar, ¿no? Porque pues así es el desplazamiento de la delincuencia organizada. De tal manera que, bueno, pues considero que la estrategia debe incluir también actos de prevención, pues para evitar que la violencia pues truene en Veracruz, truene en Tabasco. Bueno, Tabasco ya está hirviendo en violencia. Pero bueno, en otras entidades como Querétaro, etcétera, que no afecte a la gente y sobre todo que no genere terror. Michoacán, pues, es un estado en pugna, no de ahora, viene de muchos años. Yo calculo que por lo menos tiene 4 décadas en crisis de inseguridad el estado de Michoacán, donde hay dos organizaciones criminales, o más bien 2 grupos criminales que han hecho de Michoacán un botín. Por un lado sus gobiernos y por otro lado los cárteles. Ahorita hay 7 cárteles en pugna,
hay, digamos, están los Viagras, la familia michoacana, el cártel de Jalisco, alguna presencia del cártel de Sinaloa, porque hay características muy especiales en Michoacán. Es una zona geográfica muy socorrida por la delincuencia, precisamente porque es zona de desembarque de drogas, ¿no? Y de ahí pues es la puerta de entrada en lo que se llama la ruta del Pacífico, por donde entran muchas cosas que vienen de Centro y Sudamérica, y es tan explotada como la ruta del Caribe, pero Michoacán es un epicentro importante, como lo es Chiapas también, por donde entra mucha droga y de todo, ganado robado, que van preñados de droga, etcétera. De tal manera que, bueno, pues es una situación que rebasa a los gobiernos y hay que tomar en cuenta también la herencia de este actual gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya, que recibió de Silvano Aureoles, que por cierto ya le dieron un amparo para no ser detenido, está acusado de un fraude por más de 5,000 millones de pesos por obras a sobreprecio para construir cuarteles de la policía en Michoacán, además de los temas de delincuencia organizada. Pero a su vez Ramírez Bedoya pues también fue acusado en 2021 de haber arribado a la gubernatura con apoyo del cártel de Sinaloa. Entonces, pues yo creo que la población michoacana está a dos fuegos. Por un lado, la parte criminal en el poder y los cárteles en pugna. Gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, ¿cuál es tu impresión de estos hechos, de estos narcobloqueos, y sobre todo de la respuesta federal? Ha sido contundente, que le ha faltado, además de todo el lastre que tiene de un personaje en Michoacán específicamente como Aureoles, ahora protegido de nuevo por el Poder Judicial con un nuevo amparo. Sí, creo que lo que detona el conflicto puede haber distintas causas, pero esto tiene que ver con la actuación de la Sedena en esa región y a mí me parece, por la información que uno accede a ella, por alguna llamada que hice con colegas de Michoacán, que lo que detona el conflicto es la captura de este personaje o la muerte de este personaje, pero es un personaje clave en la extorsión a los productores de aguacate y limón, una extorsión que lleva décadas de existencia y que además tiene que ver como parte de un fenómeno social muy interesante, muy complicado, por supuesto, con la aparición de las autodefensas en un momento dado, ¿no? Entonces, esto es lo que genera el conflicto. Luego lo otro que es de llamar la atención y que a mí me parece que tenemos que poner en el centro de nuestras preocupaciones, pues es esta dimensión de este conflicto, de esta conflagración. Testimonios en las redes sociales hablan de cómo pues desde un helicóptero se llevaron a cabo ráfagas de metralla, ¿no? En diferentes puntos, en un combate en donde las fuerzas del crimen organizado respondieron de distintas maneras y luego llevaron a cabo estos bloqueos en acciones francamente de guerra. Y vaya el recuerdo y el homenaje a Francisco, quien hablaba de cómo las guerras del siglo XXI se dan en distintos momentos y son fragmentadas, ¿no? En una atroz violencia. Y creo que esto también nos deja ver esa dimensión de una guerra que se libra en nuestro país por el control territorial en relación a las diferentes expresiones de la economía del delito. Y bueno, estas acciones las hemos conocido en otro momento y también nos dejan ver la capacidad de fuego y la capacidad de acción de estos grupos, ¿no? Sin duda, lo que se lleva a cabo, y esto yo pongo en interrogación, ¿es una venganza? ¿Es un intento de detener o de mostrar el músculo y avasallar a las fuerzas públicas del orden? ¿O es un acto de terrorismo? Y esto es muy complicado, pero al final de cuentas lo que encontramos es que tiene como una finalidad esencial, además de esto que he mencionado, pues ese sojuzgamiento de la población,
con acciones verdaderamente de guerra, ¿no? Y hay algo más con lo que yo quisiera cerrar este comentario, que es muy preocupante. Indudablemente en este país, como parte de un proceso que se lleva adelante desde mi punto de vista, desde el 2018, con el ánimo de transformar la realidad social, política, de abatir rezagos históricos, de pues terminar con la extremada pobreza, la desigualdad, de construir la paz, en fin, todo este ánimo, todo este propósito político de la izquierda partidista y de otras muchas izquierdas, de transformar al país. Y ahí sí creo que las propuestas políticas del zapatismo y las propuestas políticas de Morena y de muchos otros grupos que corresponden a estas izquierdas, pues tienen como propósito la transformación del país, pero el principal enemigo de esa transformación es ni más ni menos que el crimen organizado, como quedó demostrado el día de ayer. Gracias, Víctor Ronquillo. Guadalupe Correa, ¿qué factores o cuál es la respuesta o una solución o una propuesta para salir de este gran hoyo, de esta situación que no solamente ayer fueron sorprendentes en el estado de Michoacán y sus alrededores, sin embargo que en algunas otras partes como Tabasco, como algunos casos en Tamaulipas también siguen presentes? Bueno, esto es un problema que con el que hemos tenido que lidiar por ya todo este siglo, por lo menos, ¿no? O sea, realmente México siempre ha tenido bastiones, pues, de cierta violencia, pero a partir de principios de siglo, pues, tenemos una situación muy complicada que obviamente se profundizó con la declaración de la guerra contra las drogas de Felipe Calderón. Y uno de los espacios primeros donde empezaron los balazos fue precisamente el estado de Michoacán. Desde el año 2007 fue cuando el operativo Michoacán, cuando Felipe Calderón Hinojosa se vistió de militar con un traje que le quedaba muy grande, ¿no? A mí me preocupa mucho pues todo este desarrollo de lo que ha pasado en el estado, ¿no? Yo tengo familia en el estado de Michoacán, conozco desde muy cerca lo que está sucediendo en el estado y pues también en el estudio de campo que realicé el año pasado aquí en Tijuana y a principios de este año, pues tuve la oportunidad de platicar con muchas personas de Tierra Caliente desplazadas por la violencia. Era el tema, ¿no? Era el tema central. Hay una problemática porque, bueno, obviamente durante el periodo de Felipe Calderón Hinojosa, de la mano con el gobernador en ese momento, ¿no? Lázaro Cárdenas Batel, querían limpiar el estado de criminales, ¿no? Y al principio funcionó. Aparentemente, ¿no? Aparentemente se tuvo un cierto control y hubo varios momentos, ha habido varios momentos hasta ahora donde las fuerzas federales, como dice Omar García Harfuch, tolerancia cero. Nos vamos contra ellos, el efecto cucaracha que Ricardo bien menciona, pues está dando, pero al final nunca se soluciona el problema. ¿Y por qué no se soluciona? Porque todos los espacios de protección política al crimen organizado se mantienen. Si seguimos, si Omar García Harfuch, que se está presumiendo, bueno, porque sí van los homicidios a la baja, y realmente, al parecer, en estos meses, ha habido una estrategia quirúrgica para realmente tratar de limpiar estas regiones, las regiones más complicadas, ¿no? Y esta es una de estas regiones. Lo que está pasando en este momento en Michoacán y sus alrededores, Jalisco, Guanajuato, porque Guanajuato es otro espacio también que tendríamos que tratar aparte, ¿no? Pero probablemente esta estrategia se centra en el estado de Michoacán y obviamente tiene consecuencias en sus alrededores. Y bueno, podría ser esto como decían mis colegas, una respuesta a los operativos del gobierno federal para limpiar al Estado y a sus alrededores del crimen organizado, como ya ha pasado en otros momentos. ¿Hasta cuándo se van a romper estas redes de protección política y la vinculación con otros intereses económicos dentro del Estado?
Cuando escribí el libro de los Zetas Inc. y nos damos cuenta de lo que pasa en la zona del puerto de Lázaro Cárdenas y también de los intereses mineros, ¿no? Porque aquí hay muchas cuestiones. No solamente es de que sean unos malosos y unos malandros que extorsionan, que secuestran, que se dedican a traer ganado con droga o que se dedican al asalto de autotransportes, sino que es una red mucho más compleja. No se ha podido hacer nada, los balazos solamente no son la solución, pero bueno, supuestamente hay una estrategia a nivel federal. El día de ayer me habló una de mis fuentes en el estado de Sonora, por cierto, porque obviamente después de todos estos reportes de Omar García Harfuch, no solamente a los mexicanos, sino también en sus visitas a Washington, pues se tienen que dar resultados, ¿no? Y de acuerdo a los datos van bajando los homicidios. Yo fui a Altar y a Caborca a finales del año pasado. Parece ser que la situación está mucho mejor. Parece ser que la Marina, así, tolerancia cero, ¿no? Y bueno, esto podría ser una respuesta a la tolerancia cero y a la participación de las fuerzas federales. Y puede tener un efecto inmediato en la baja de homicidios, se mantiene un control, pero si continuamos con estos espacios de corrupción que involucran a las mismas fuerzas federales, antes a la Policía Federal, ahora quizás a la Guardia Nacional y al mismo Ejército Mexicano, si esto no se cuida, vamos a volver a lo que pasó en los años posteriores al año 2007, cuando Felipe Calderón logró reducir los homicidios con el operativo Michoacán. Gracias, Guadalupe Correa. Y justamente siguiendo en este mismo tema de la seguridad, ¿ha funcionado, está funcionando esta estrategia de seguridad de Omar García Harfuch al frente de la Secretaría de Seguridad, Ricardo Ravelo? Mira, en principio te diría sí está funcionando. Todavía no se puede hablar de un éxito de la estrategia, porque a esta estrategia le faltan ejes, le faltan brazos todavía, acciones que se deben enfocar no solamente en la captura de delincuentes de todos los pelajes, tamaños, o si son líderes o son operadores menores, etcétera, sino que debe ser una estrategia que abarque muchos más aspectos. Guadalupe planteaba algo que yo quiero aquí retomar. Decía, ¿cuándo se van a romper esos lazos de protección? Algo pasó por aquí. Sí. Parece que se fue Ricardo, parece que se quedó un poquito congelado. Vamos a sí parece, ¿verdad? A ver, Ricardo, ¿sí? Ya te tenemos. Ya te recuperamos. Adelante. Sí, decía que quería retomar esto que planteó Guadalupe de la pregunta de cuándo se van a romper estos lazos de protección oficial al crimen organizado. En realidad yo esto lo veo poco factible. Poco factible no que no se pueda llevar a cabo, sino poco factible si no se limpia la estructura de poder. Y esta limpieza de la estructura de poder no se va a alcanzar en un sexenio, ni en 2, ni en 3. Es un proceso a muy largo plazo y todavía con márgenes de posibilidades de fallas, porque como decía Víctor, o sea, seguramente, hay propuestas de cambio en buen sentido por parte de eso que se llama la izquierda, pero hay obstáculos, o sea, está la delincuencia organizada, incluso dentro de la izquierda, impidiendo estos avances o estos intentos de avances. Esto también hay que precisarlo, no es delincuencia organizada fuera de los partidos, dentro de Morena, dentro del PRI, dentro del PAN, dentro de todos los partidos donde hay propuestas de cambio, ahí hay delincuencia organizada que también hace su trabajo, hace su tarea para impedir que estos cambios se lleven a cabo. Y en el caso actual, en el gobierno actual no es la excepción. Yo decía, poco factible que estos lazos de protección se rompan en un pis-pas, porque hay muchos alcaldes en el país y gobernadores
que arribaron al poder apoyados por la delincuencia organizada. Y esos grupos de delincuencia organizada gozan de impunidad. De tal manera que, bueno, este fenómeno es lo que está impidiendo la paz social en este país, está impidiendo democracia, porque pues el crimen impone también a sus candidatos y gana elecciones. Decíamos ya en programas anteriores, no sin puntos de vista en contra, de que es un modelo que viene de posterior a la revolución, que le fue muy exitoso al PRI y que han copiado otros partidos que han llegado al poder presidencial. Es un modelo donde la estructura central social son los caciques en su momento y ahora el crimen organizado, ligado a los candidatos, al poder político, y obviamente es un modelo criminal y político muy bien aceitado, bastante bien carburado, con el que se ganan elecciones, ¿no? Ganan elecciones, hay pacto de impunidad, legislan a modo, y si tienen mayoría calificada, como ahora, y en otros momentos también, como la tuvo el PRI, pues bueno, no pasan las leyes que importen para beneficio de la gente, sino simplemente para mantener estos cotos de poder y beneficios, ¿no? Los gobernadores realmente pues tienen mucha responsabilidad en este problema, porque muchos de ellos, no todos, llegan al poder con el fin de hacer negocios, incluso con familiares, no para gobernar, no para hacer cambios. O sea, y aquí se enquista de nuevo la corrupción, la delincuencia organizada, obviamente, y se convierten a los estados y municipios en paraísos del crimen. Hay asideros que permiten este desarrollo, pero el principal problema pasa por la estructura de poder. Por eso la estrategia en este momento, con esta, digamos, no es un logro pues que pueda considerarse extraordinario, pero es un logro, al final es un paso. Y obviamente podrá García Harfuch apuntar hacia cabezas de gobierno, hacia gobernadores, hacia altos mandos de la policía, militares, etcétera, etcétera. Lo hará, porque ahí hay un problema gravísimo también. La gran pregunta es, ¿podrá hacerlo? ¿Se lo permitirán o se lo tienen prohibido? Así es, eso es ese es el punto. Víctor Ronquillo, ¿cuál es tu evaluación de esta estrategia de seguridad? Va poco tiempo, pero hay marcadas diferencias entre este y el sexenio pasado. Sí, mira, yo creo que, y ya lo había dicho yo en ocasiones anteriores, en el sistema político mexicano, el ADN del sistema político mexicano incluye la corrupción. Y ese sistema político mexicano no acaba de transformarse. Hemos establecido aquí a lo largo de pues ya años de trabajo compartido y de reflexión con nuestro público que sin duda el involucramiento entre el poder político, el poder comercial, el poder empresarial y el poder criminal en muchos estados es determinante, porque al final de cuentas estas expresiones del crimen organizado son muy claramente el ejemplo más brutal, más terrible del capitalismo. Y a mí me parece, y estoy absolutamente de acuerdo, que la tarea fundamental y esencial es terminar con esos vínculos criminales, con esas expresiones terribles de control territorial, de control político y de sometimiento a las poblaciones. Ahí están ejemplos muy dolorosos. Por otra parte, no hay duda de que la estrategia, por lo menos planteada en la ley que se discute ahora o se tendría que estar discutiendo en el Senado, en la Cámara de Diputados, esta ley de seguridad que plantea la propuesta de García Harfuch y de Claudia Sheinbaum en términos de seguridad, tiene como elemento central la tarea de inteligencia y tiene también el elemento determinante del fortalecimiento de la Guardia Nacional. Y sigue como parte de esa estrategia el abatir las causas. Pero mira, yo quisiera ir muy brevemente a dos ejemplos de lo que ocurre en términos
de esta terrible realidad del control político establecido por grupos del crimen organizado en un par de estados, lamentablemente lacerados por décadas de violencia, de pobreza, de atraso social. Guerrero es el primero de estos estados, y las elecciones celebradas hace un par de años en torno a los relevos de las presidencias municipales fueron marcadas por la injerencia del crimen organizado. Y hoy en día lo que encontramos de manera muy paradójica y dolorosa es que ese crimen organizado en distintas expresiones, organizaciones, cárteles, como les queramos llamar, pues son una fuerza política capaz incluso de apropiarse de la organización y los reclamos sociales de esa organización política que en sus momentos fue determinante en el estado de Guerrero. Hoy la realidad es muy distinta y además de ello, pues está esta constante confrontación entre distintos grupos armados. ¿Y qué ocurre en Chiapas? Chiapas es otro ejemplo muy con características que podrían ser similares a las de Guerrero, pero que tiene otra configuración histórica. Y esa configuración histórica tiene que ver también, pues, con siglos de discriminación, tiene que ver también con lo que en su momento fue la fuerza política del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el 94. Y obviamente lo que en este momento encontramos es la presencia del crimen organizado de manera extendida, de la violencia que se da en regiones como la sierra, la frontera, los altos, ¿no? Pero que tienen, digámoslo así, fenómenos ya conocidos, que ya tenían una perspectiva que en otras ocasiones hemos documentado, como la desaparición forzada, como el desplazamiento interno, pero que ahora presentan características diferentes. Estas características están dadas precisamente por la presencia del crimen organizado y su alianza con los poderes caciquiles, su alianza con el poder político en diferentes expresiones, ¿no? Entonces no hay la menor duda de que para construir verdaderamente la paz tienes que establecer una estrategia que abata a esas expresiones lamentables de complicidad. En respecto a Guerrero y a Chiapas, hay un par de informes, un informe sobre esta realidad publicado hace unos meses, del cual dimos noticia aquí en este espacio por el Centro de Derechos Humanos Tlachinolan. Está en las redes, se puede consultar. Y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas el día de ayer presentó un informe sobre lo que ocurre en Chiapas. Hay otros estados que tienen otra realidad y no voy a abundar en ello, pero pensemos en Guanajuato, pensemos en el Estado de México y obviamente pensemos también en los estados fronterizos, ¿no? Como Baja California, como Sonora, como Tamaulipas, que tú conoces muy bien. Pero lo que encontramos de manera digamos, esto es el elemento en donde se coincide en esta terrible conquista de territorio, avasallamiento de las poblaciones, es sin duda, como lo señala Ricardo, y en eso estamos absolutamente de acuerdo y lo hemos estado siempre, es esta complicidad establecida entre el poder político, el poder criminal y el poder empresarial, que además el crimen organizado como tal representa verdaderas transnacionales del delito en cualquiera de sus expresiones, y estas transnacionales del delito son empresas capitalistas. Entonces ahí viene otra reflexión: mientras el capitalismo sea el sistema de vida que nos rige, pues el crimen organizado será uno de sus mayores negocios. Gracias, Víctor. A nivel mundial, a nivel mundial esto. Sí, perdón, sí, adelante, Ricardo. No, nada más quería añadir un detalle. Es cierto esto que menciona Víctor, las transnacionales, las empresas, obviamente la estructura política detrás,
acabo de ver, de hecho, un documental, una película, creo que es, por ahí aparece, se llama El negocio del dolor, que es un poco, plantea el fenómeno de cómo surge y cómo se volvieron adictos muchas personas en Estados Unidos a esta sustancia. Y en realidad eran las farmacéuticas en Estados Unidos las que empezaron a corromper a médicos, a millones de médicos, o sea, que recibían una cuantiosa gratificación por recetar fentanilo hasta para el dolor de cabeza. Entonces, y bueno, por eso esto de que el discurso de Trump, de que, bueno, el fentanilo que entra por México, sí hay un fenómeno en ese sentido. Aquí no se produce, se procesa y se ingresa a Estados Unidos, pero el negocio central del fentanilo lo iniciaron las farmacéuticas en Estados Unidos. Obviamente recetando fentanilo no para cuestiones de cáncer nada más, que era el propósito original, sino empezaron a ver que era negocio y entonces pues lo propagaron como un medicamento contra todo. Hasta para los dolores menores, los médicos recetaban fentanilo porque las farmacéuticas les pagaban muchísimo dinero por emitir recetas. Entonces es un negocio del sector empresarial, amparado con la política y obviamente con las estructuras de la policía en Estados Unidos. O sea, no es el problema solamente fuera de allá, sino dentro de Estados Unidos. Gracias, Ricardo. Guadalupe Correa, hablamos y regresamos con el tema de está funcionando esta estrategia de seguridad gubernamental con García Harfuch. ¿Qué le falta o cuáles serían los puntos a subrayar? Sí, bueno, mis dos colegas se enfocaron en la parte de la protección política, de la parte institucional y bueno, obviamente ahorita Ricardo menciona el tema de las farmacéuticas. Entonces vamos a ver también, porque la violencia que nosotros vivimos en México, como se ha dicho mucho en este espacio, no toda está vinculada al narcotráfico ni al fentanilo, como lo dice Estados Unidos. A mí me llama mucho la atención, de nuevo, ¿no? El cantar la victoria que en Altar, en Caborca, toda la parte de la costa del estado de Sonora, pues ya no está pasando nada, ya todo mágicamente se solucionó. Y muchas personas en el norte están diciendo que bueno, ya ven, qué bueno que llegó Trump, porque así se puso, ya puso en cintura al gobierno de la Cuarta Transformación. Hay que tener cuidado de hacer este tipo de descripciones o de cantar victoria de manera anticipada, ya lo sabemos. México es un país muy complicado, México no es El Salvador. Entonces, algunas personas ya están diciendo, Batman ya va a llegar a ser presidente y va a resolver el problema de la inseguridad. ¿Qué más quisiéramos que tener un Batman, ¿no? ¿Qué más quisiéramos que García Harfuch y Claudia Sheinbaum realmente resolvieran el problema de la inseguridad en el país? Yo quisiera realmente tener a Batman. Yo sí lo quisiera. Pero hay una problemática muy fuerte porque también tenemos a Estados Unidos, cuyos intereses es seguir declarando la guerra. Y la guerra contra las drogas es una guerra contra los pueblos para extraer lo que puedan y para vendernos las armas que quieran. Entonces, eso es un factor que no habíamos mencionado, pero es importante. Por eso ellos declaran la guerra contra el narco. Por eso ellos declaran la guerra contra el terrorismo. Por eso es que ellos declaran una guerra contra los migrantes. Y digo una guerra contra los migrantes, porque ahora con las detenciones y deportaciones masivas, quien las va a operar es el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos. Yo tengo poca esperanza en esto, porque a Estados Unidos le conviene y lo ha hecho todo el tiempo. O sea, realmente plantar grupos paramilitares de alguna forma, generar estos espacios, pactar la iniciativa Mérida con México, que realmente en la iniciativa Mérida nos fue peor que sin iniciativa Mérida. Entonces, yo tengo muy poca esperanza. Y el tema de los migrantes, por ejemplo, que estoy diciendo, bueno, declara una guerra contra los migrantes, contra las drogas y contra el terrorismo. Y ahorita estamos en el punto más fuerte de la narrativa estadounidense. Los estadounidenses y principalmente la administración trumpista quiere ver a México incendiarse.
O sea, ¿para qué? Para seguirnos dando las armas, para que nos sigamos dando de balazos en México. Entonces, se podrá decir que en estos primeros meses la estrategia de Batman está funcionando. O sea, que realmente aquí, como pasó en la Ciudad de México, aquí va a ser mano dura, va a ser cero tolerancia, y Nayib Bukele ya llegó para quedarse operando con Ron Johnson. Van a hacer estas megacárceles. Porque ahorita se está también hablando del tema de las megacárceles, y no hemos todavía hablado del tema de las megacárceles en El Salvador, porque podrían ser una bomba de tiempo, como dijo Elena Saola en un artículo de Nexos que acaba de salir, muy, muy interesante, que se los recomiendo a todos. Entonces, al parecer, algunos dicen, van a apostar Ron Johnson y Batman así juntos, como Nayib Bukele y Ron Johnson, el embajador de Estados Unidos en México. Pero por el otro lado, pues están los intereses de los estadounidenses, que es vender armas, dar entrenamiento y que se den muchos balazos, ¿no? A veces uno no entiende cómo surgieron los Zetas, cómo el cártel Jalisco de Nueva Generación se expandió de la manera en que se expandió, y nosotros estamos extraditando a muchas personas a los Estados Unidos por presión de Donald Trump. ¿Y cuál va a ser el resultado de las extradiciones? Porque sabemos que cuando se extraditan a algunos capos, empiezan también las respuestas en términos de violencia. Esto que acabamos de ver y de lo que hablamos al principio del programa puede ser de alguna forma, ¿sí?, una respuesta a la participación directa y activa y sin compromisos y sin corrupción de las Fuerzas Armadas lideradas por un civil que es Omar García Harfuch. Pero también hay otro problema muy grande. México no es El Salvador, y México es un tema complicadísimo que ya mis colegas lo describieron. Hay muchos actores involucrados, hay muchas áreas que se tienen que entender, pero además de todo está pues este encontronazo que podría desatarse entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y las Fuerzas Armadas, y ya lo estamos viendo, ¿no? O sea, realmente no podemos avanzar con la estrategia de seguridad y operar las funciones de inteligencia que sean por parte del lado civil, porque la Secretaría de la Defensa no quiere y no quisiera dejar ese poder. Por el otro lado, cada vez que uno va a los aeropuertos, ¿no?, está la Marina, están operando muchas cuestiones que no deberían estar operando, hasta el IMSS, ¿no?, en Tamaulipas, como reportaste, Marta Olivia. O sea, están mandando personas de Fuerzas Armadas o exmiembros de Fuerzas Armadas a todos los espacios. ¿Cuándo vamos a ser capaces de lidiar con este problema si estamos mandando a los militares a hacer todo tipo de funciones? Y luego con esta falta de coordinación. Entonces, yo creo que de aquí a muchos años vamos a tener un país en paz, si las cosas se operan bien. Pero entonces no podemos tampoco irnos con esta narrativa de que ya Batman ya llegó y ya bajó los homicidios, ¿no? Es difícil ahorita evaluar cómo va la estrategia de seguridad, porque ya lo tuvimos en otros momentos, esta reducción. Gracias, Guadalupe Correa. Ahí me entra quiero lanzarles una pregunta rapidito, a ver si por ahí lo tenemos, hablando de la estrategia de seguridad. Algunos hemos escuchado por abajo, sin off the record, que uno de los impedimentos que tiene García Harfuch para avanzar en muchos estados es proponer autoridades civiles, porque ahí la milicia no le ha permitido continuar. Ricardo Ravelo, sé que es un tema que no estaba dentro de la agenda, pero ya que andamos en el rumbo. Bueno, es un poco lo que decía hace un momento, ¿no? Es decir, yo creo que García Harfuch, la presidenta Claudia Sheinbaum, todo el gobierno, tienen conocimiento del alto nivel de corrupción institucional que hay, que les heredó López Obrador, y a su vez López Obrador se lo heredó Peña Nieto, etcétera, etcétera. No podemos decir, esto sería irresponsable, que el problema surgió con la 4T. Es decir, es un problema que viene de muchos años atrás, pero que hoy está en una de sus crisis importantes, y obviamente, pues ya con la presión de Estados Unidos, pues esto se tuvo que hacer un planteamiento, se tuvo que hacer un planteamiento diferente con el que se venía trabajando en el sexenio anterior.
donde realmente se usara la fuerza del Estado, se aplicara la ley, porque no puede seguir la impunidad. Yo creo que la impunidad es un problema que es el principal detonador de violencia y de todos estos problemas. En efecto, aquí esta lucha contra el crimen organizado también implica luchas internas en la estructura del gobierno. Así como el ejército y sus altos mandos impidieron que se conociera la verdad del caso Ayotzinapa, porque implicaba altos mandos de la milicia, y ahí doblaron al presidente López Obrador. El informe último del grupo interdisciplinario planteó en una de sus conclusiones: el presidente quiere resolverlo, pero no puede. Y no puede porque de atrás está el verdadero poder, que son los militares. Y en este momento, obviamente, pues, los militares implicados en el crimen organizado pues, no van a permitir que sus cabezas importantes rueden, de tal manera que yo creo que hay límites. García Harfuch quizá en este momento está enfrentando el flagelo con los recursos que tiene y hasta donde le permiten hacer. Pero si él levanta la vista y apunta hacia un alto mando militar vinculado al narcotráfico, yo puedo firmar casi aquí públicamente de que no lo va a detener. Ese es el gran poder que hay de los militares como otro de los obstáculos para que realmente este país alcance la pacificación. Mientras el crimen organizado, con todo lo que opera, que son 25 actividades delictivas, entre ellas la extorsión, etcétera, siga redituando y siga haciendo negocio y siga siendo parte de un modelo político criminal que los mantiene en el poder, pues obviamente no va a pasar absolutamente nada. Nos van a seguir vendiendo estadísticas. Yo no dudo del compromiso de García Harfuch y de la presidenta Claudia, pero como dice Guadalupe, hay dos poderes detrás que son imbatibles. Por un lado, la milicia y Estados Unidos. Gracias Ricardo. Víctor Ronquillo, tu comentario al respecto. ¿Sí hay obstrucción militar ahí en esta autoridad civil? Bueno, dos cosas, ¿no? Lo primero que hay que decir es que, claro, indudablemente la estrategia de seguridad seguida por Estados Unidos desde la década de los años 80 tiene como propósito el control territorial y económico de nuestro continente, y además es una estrategia que se da a nivel mundial. Este proceso de securitización que hemos vivido, esta guerra del narco que pues lamentablemente se expresó de manera cruda en México, en Colombia, en Honduras, con características particulares, es un proceso de neocolonialismo, ni más ni menos. Esto es una realidad, y es indudablemente también que la hipótesis de que los grupos del crimen organizado son un instrumento político que se gesta desde los sótanos del poder en el Pentágono, pues es parte de una realidad, y creo que podemos demostrarlo. No hay un libro que yo recomiendo mucho y que tengo aquí en mi librero cercano al escritorio, que se llama La securitización de América Latina, o la norteamericación de la seguridad en América Latina, lo voy a poner acá, de María José Rodríguez Rejas. Es verdaderamente un clásico sobre este tema. Y luego respecto al ejército, pues no hay duda, ¿no?, de que en su momento las Fuerzas Armadas, el ejército, en otro momento la Marina, fueron también instrumento de la guerra del narco. Y si uno hace una pues evaluación muy apresurada de lo que ocurrió en el sexenio pasado en términos de quién controlaba la gestión de la violencia, de la seguridad de nuestro país, quién controlaba de alguna manera la estrategia seguida por Andrés Manuel López Obrador, que no eran solamente los abrazos, había más elementos, pero quién la coordinaba, quién la dirigía, quién se beneficiaba económicamente y políticamente de ella. No hay duda de que el ejército. Ahí está la clave, y obviamente en estos momentos la ley que se discute en la Cámara de Diputados y del Senado y que modifica la actuación de la Secretaría de Seguridad Pública incide de manera determinante
en la inteligencia, lo que tiene que ver pues con la construcción de un poder político muy grande para esa secretaría y quien la encabeza. Ya lo decía yo hace meses en este mismo espacio, ¿no? Al final de cuentas, esta ley y esta estrategia, hay muchos elementos que analizar y que ponderar, pero no hay duda de que esta estrategia permite a García Harfuch construirse como un personaje político capaz de interlocución con los gobernadores, capaz de interlocución con la propia Claudia Sheinbaum y lo que representa todavía el poder presidencial en este país, y capaz también de interlocución con esos poderes fácticos oscuros que se dan en las entidades. Y otra cosa que también subrayo, permite que García Harfuch sea el interlocutor de las agencias de Estados Unidos, claro, y de esas fuerzas, ¿no? Gracias, Víctor Ronquillo. Guadalupe Correa, ¿impedimentos militares en la fuerza de seguridad en el país? Mira, ahora voy a plantear una nueva hipótesis. Planteé la mía, planteé mis miedos por lo que he visto, por lo que hemos vivido, y estoy completamente de acuerdo con Ricardo y Víctor, ¿no? Pero quisiera plantear un nuevo escenario, una hipótesis alternativa a lo que ya hemos estado hablando. El ejército siempre me ha causado pues mucho resquemor, o sea, darle tanto poder al ejército, y principalmente en América Latina, pues ha sido pues muy complicado en momentos de la vida, ¿no? Y ustedes se fijan que los regímenes burocráticos militares autoritarios en las Américas, en América Latina, pues coincidieron con la Guerra Fría, ¿no? Y fueron golpes de Estado que se dieron, pues obviamente avalados por los Estados Unidos. Si recordamos los casos de Argentina, de Chile, de Uruguay, o sea, de Brasil, durante esa Guerra Fría, pues para mantener un control. Y nosotros no podemos pensar en América Latina sin pensar en Estados Unidos. No podemos pensar en nuestros militares sin pensar en la orden que dan allá arriba. Y es la verdad. Nosotros quisiéramos ser soberanos, ¿no? Pero América es para los americanos y su doctrina Monroe parece que opera a la perfección. Estados Unidos no es lo que era antes. Estados Unidos no es el imperio pues volviéndose el imperio, el poder hegemónico en el mundo, sino más bien es un imperio en decadencia. Y ahorita, en un mundo multipolar en el cual, pues, China es, en algún sentido, ¿no?, un poder quizás el más dominante en términos económicos, pero no militares. Y Rusia, pues, sigue siendo un gran poder. Entonces, en este mundo que han planteado varios analistas, ¿no?, principalmente en los Estados Unidos, desde Washington, desde las instituciones más imperialistas del mundo, incluyendo a Henry Kissinger, este mundo multipolar que planteaban todas estas personas, pues parece estar operando en este momento. Estados Unidos tiene ahora también otros intereses, no son los mismos intereses del siglo pasado ni del principios de este siglo, cuando era un poder hegemónico y se pensaba en la globalización como el fin de la historia, ¿no? El último hombre y el fin de la historia, como lo planteó Fukuyama, sino que ya Estados Unidos ya necesita poner un orden distinto, y por eso destruyó las principales instituciones que representaban su mano blanda, su imperialismo con mano blanda, ¿no? Como es la USAID, el Instituto para la Paz, el Wilson Center. O sea, la política exterior de los Estados Unidos ha estado cambiando radicalmente, con una reducción y una reconfiguración del Departamento de Estado. Entonces, tampoco podemos pensar que todo va a seguir igual. En una de esas, con todo este cambio que está pasando en Estados Unidos, porque independientemente de que los militares se van a alinear, se van a alinear y se tienen que alinear, a menos de que Estados Unidos decida que no se alineen, que eso también es interesante, por la experiencia que tenemos en América Latina. Porque los militares y eso ha pasado, y eso pasa en teoría de dependencia, eso pasa siempre en la periferia, ¿no? Los militares actúan cuando el imperio los deja. Es algo muy, muy importante entender, que no somos países soberanos, aunque tengamos esta idea o esta aspiración. Entonces, en un mundo en el que Estados Unidos tal vez iba a querer tener su patio trasero pues en paz, ¿no? No lleno de narcos, pero sí lleno de militares.
sí con los militares guardándoles sus fronteras, cuidándoles sus fronteras, cuidándoles sus intereses, para que los chinos y los rusos no se puedan meter de ninguna manera. Ya lo dijo con Groenlandia, ya lo dijo con Panamá, ya lo dijo con el Golfo de América. O sea, América para los americanos, y es el último bastión que ellos tienen, el único, y es el con el que se van a quedar. Entonces, puede ser que bajo esta nueva visión de lo que va a ser Estados Unidos, bajo el trumpismo, porque no sabemos si va a ser algo de largo plazo, probablemente es algo de largo plazo, porque es una cuestión que va más allá de los partidos y de que la gente quiere. Se va a imponer un orden, se acaba el orden liberal, impone Donald Trump un orden. Claudia lo está haciendo igual, aquí se callan, aquí no pueden criticar, aquí reforma judicial y aquí concentro el poder, en Estados Unidos y en México, bajo un nuevo orden. Y en este nuevo orden es posible que Batman llegue a ser Batman y que realmente los narcos vayan a ser abatidos, ¿no? Pero que tengamos todos a los militares en México realmente estableciendo un orden, como nunca lo habíamos visto. Esa es simplemente una hipótesis, ¿no? Y vamos a ver qué va a pasar, vamos a ver si Donald Trump va a poder llegar a las, triunfante a las elecciones intermedias y va a seguir imponiendo este orden más bien totalitario y más bien fascista. Gracias, gracias Guadalupe Correa. Se nos está acabando el tiempo ya en la recta final. Tenemos un tema importante, no sé si quieran con ese o con lo que ustedes quieran cerrar. Va esta ley contra los spots extranjeros, donde incluso se prevé cancelar las concesiones a televisoras. Esta iniciativa presidencial también está hablando de razones de seguridad de este retiro de concesiones o cuando lo exige el interés público, así como multar a concesionarios. Importante esta reforma, sin embargo, pues hay un cuestionamiento de la oposición porque dicen que se le estaría dando pues poderes a una sola persona, a un solo ente, a la Agencia de Transformación Digital y que con eso podrían censurar el uso de redes sociales. ¿Con eso o con el tema que ustedes quieran cerrar? Ricardo Ravelo. Sí, yo quiero tocar el caso que estaba también en lista de lo del Rancho Izaguirre y los avances que planteó el fiscal Alejandro Gertz Manero en relación con esta investigación. Habla ya de un total de 15 detenidos, hay otras órdenes de aprehensión, unas 20 más que están solicitadas, pero encuentro alguna contradicción bueno, no en todo, pero sí en una parte de su explicación, porque en principio, Gertz Manero dice que lo que sí confirmaron es que era un lugar de reclutamiento y de entrenamiento, pero que por ahí en algunas líneas menciona que hay restos óseos con características de haber sido cremados. Entonces, bueno, esto robustecería la hipótesis de que en realidad era un lugar donde había crematorios. Todo esto obviamente no son datos concluyentes, son parte de un informe preliminar, porque la mayoría de las evidencias halladas en el lugar pues están en manos de un área especial de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se están llevando a cabo otros estudios para determinar pues incluso el origen de los restos humanos, si pertenecen a algunas personas que fueron denunciadas como desaparecidas o no, etcétera. Yo creo que es una primera fase de esta investigación que pues parece de largo aliento y yo considero que, bueno, si el fiscal se propone llegar al fondo, pues podrían caer cabezas políticas también, porque él mismo ha insistido y ha subrayado que es intolerable o resulta intolerable que este lugar haya operado en la clandestinidad o en la impunidad absoluta tantos años. Gracias, Ricardo. Gracias por tu postrecito, tu final. Gracias, Víctor Ronquillo, adelante. Bueno, lo primero es que el próximo martes, ¿no? Se dará un informe y a mí me parece que hay elementos para considerar que fue un campo de entrenamiento, no un campo de exterminio, y que obviamente, pues lamentablemente, como parte de ese entrenamiento, en ese lugar muchos perdieron la vida. El próximo martes se presentará este informe. Y luego, respecto a estos spots, es muy interesante mencionar dos cosas, y voy muy rápido con ellas, ¿no? No hay duda de que estos spots son expresión
del terrorismo de Estado practicado en Estados Unidos en contra de los migrantes, no hay la menor duda. Y el otro elemento, bueno, esta Rambo que aparece, esta Rambo femenina que ya habíamos visto en acción en Chicago, cuando se pretendió hacer deportaciones masivas y fracasó el sistema, el establishment, el poderío, por la acción de las organizaciones comunitarias de los paisanos allá en Estados Unidos, ¿no? Pero también la habíamos visto en acción en El Salvador, presente en estos centros de detención de Bukele, con un ostentoso reloj ante todas estas personas sometidas de una manera muy violenta. Creo que esto da para muchos temas de reflexión. Y hay por ahí, y también creo que se puede buscar la información de cómo los republicanos han iniciado una investigación en términos de ¿cómo llamarlo, no? Este recurso, financiamiento de $200 millones otorgados a 2 empresas de manera enormemente sospechosa, ¿no? Es People Who Think, que es una empresa ligada a la campaña del 2016, ligada también a los intereses propagandísticos de Trump, y una empresa Safe America Media, que se fundó en Delaware 11 días antes de que estos recursos financieros fueran otorgados para esta estrategia de comunicación, que insisto mucho, pues es expresión del imperialismo, del terrorismo de Estado. Y bueno, yo no me quiero ir sin recomendar, digamos, el postre dulce, y aquí está, es Jean-Luc Mélenchon, Ahora el Pueblo. Mélenchon es el líder de esta Francia insumisa, este proyecto político muy interesante de vanguardia en Europa, quizá el único proyecto político que tiene en estos momentos una presencia definitoria en Europa, ¿no? Y este libro que publica el Fondo de Cultura Económica en español y que se publicará pronto ya en distintos países, es por demás interesante, porque si uno podría esperar el alegato político de un líder de la izquierda, lo que encuentra es una reflexión con un alto nivel filosófico de un pensamiento disidente. Es así de sencillo, hay que decirlo. Los derechos humanos esenciales, el primero a la vida, con todo lo que implica el derecho a la vida, en términos del derecho a la alimentación, el derecho al agua, el derecho a un ambiente sano, todos estos derechos esenciales de la criatura humana están en entredicho y han sido puestos en riesgo por este sistema capitalista. Por lo tanto, mientras impere el capitalismo, estos derechos serán sojuzgados. Entonces, hay que trabajar por construir una alternativa donde todos los que somos pueblo, todos los que no nos vemos beneficiados y no hemos sido usufructuados por este sistema capitalista, construyamos una alternativa de mundo y de realidad humana. Gracias, Víctor Ronquillo. Vamos con Guadalupe Correa, tu postrecito, tema final. Sí, en mi tema final, y quiero que lo quería discutir más allá de, bueno, sí, de la posibilidad que ha tenido el gobierno de los Estados Unidos de ocupar los espacios de comunicaciones en el país, ¿no? La red con sus anuncios. Hay algo que me preocupa bastante, ¿no? El control que va a tomar la cuarta transformación de las telecomunicaciones, el control total que va a tener a través de una nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión que llegó al Senado el día de ayer, ¿no? Y con esto el gobierno federal, pues, quiere tomar el control, ¿no? Como dije, de las telecomunicaciones, según puedo ver, ¿no? La verdad es que a mí me está preocupando mucho esta concentración de poder en un partido hegemónico otra vez, ¿no? Y ahora lleno de militares, me provoca mucho resquemor, el tema de la reforma judicial. Nunca pensé decirlo porque compartía los preceptos básicos del obradorismo en el principio, ¿no? Y ahora cuando me he dado cuenta del desarrollo, pues me da mucho miedo, ¿no? Esta propuesta de ley faculta a la nueva Agencia de Transformación Digital, que va a estar encabezada por Pepe Merino, gente muy cercana a Claudia Sheinbaum, que van a contemplar desde el otorgamiento de concesiones hasta la supervisión de contenidos y la capacidad de limitar los espacios publicitarios. O sea, si no opinas como yo quiero,
pues no te voy a dejar entrar, ¿no? Y cada vez es una tendencia que se ve, bueno, por lo menos se ve en Estados Unidos, se ve en muchas partes del mundo donde pues se concentran los poderes en el ejecutivo, en un partido, en el caso de China, por ejemplo, ¿no? El Partido Comunista. Cada vez veo más autoritarismo y hasta un totalitarismo donde ya la gente ya no podría pensar ni opinar, ¿no? Y donde si haces algo y no estás del lado correcto de la historia, pues ya no puedes, pues no puedes existir, ¿no? Vi, por ejemplo, un intento, ¿no? De calificar a los jueces, a ver quién es el juez más progresista. Pero ¿cómo es posible? Los jueces no deben de ser progresistas. O sea, los jueces deben de hacer cumplir la ley, punto. O sea, no sin ideologías. Todos tenemos una ideología, pero independientemente de eso, pues tiene que hacerse valer la ley, la justicia. Y bueno, yo estoy viendo sí una concentración muy importante, ¿no? Y me preocupa, ¿no? Esta ley de telecomunicaciones y radiodifusión, la forma en la que está escrito y quién lo está llevando a cabo. Es una pequeña élite política, una nueva élite política que está volviendo a crear un partido hegemónico, también con militares. Gracias, Guadalupe Correa, por tus reflexiones. Igualmente, Ricardo Ravelo y Víctor Ronquillo, un privilegio estar con ustedes hoy aquí. Buenas tardes, pasen buen fin de semana. Buenas tardes, hasta luego, que les vaya muy bien. Adiós. Hasta la próxima.